bien, seguimos en La Mira y como les anunciábamos, estamos con Nicolás Trachtenberg. Nico, gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Definime qué es la criminología. Y bueno, básicamente es la rama de las ciencias sociales que se dedica a estudiar las causas del crimen y en particular también formas de tratar de solucionarlo, de prevenirlo, de generar política pública al respecto. ¿Por qué pensás que no hay una carrera en Uruguay sobre el tema? Bueno, hay tantas cosas que no hay en Uruguay. No, realmente es sorprendente. Igual, de todas maneras, Uruguay no es el país, digamos, si uno mira el barrio, si uno mira Latinoamérica, Uruguay no es, digamos, dentro de todos es de las sociedades más pacíficas, dentro de lo que es el continente más violento del mundo, que es Latinoamérica, ¿no? Igual, en los últimos 25, 30 años, la información que disponemos en Uruguay, que no es muy buena, muestra que ha venido empeorando el crimen y la violencia. Y bueno, eso también haría pensar de que debería empezar a desarrollarse un poco el estudio y la investigación. Hay que aclarar que si bien no hay formación en Uruguay de criminología, o sea, no hay una licenciatura en criminología, no hay una maestría, no hay diplomas todavía, lo que sí hay es investigadores, sociólogos, antropólogos, economistas, psicólogos, algún otro ólogo, que se dedican a estudiar el tema del crimen. O sea que en los últimos 10, 15 años se ha empezado a desarrollar un poco de estudios, sobre todo en materia penitenciaria, no tanto en causas del crimen, si ustedes quieren. Arrancamos después que otras sociedades en esto, ponele, para explicarnos, criminología desde cuándo hay en el resto de América Latina, en el mundo, en Europa, en Estados Unidos. A ver, en Estados Unidos hay desde la década del 20 o el 30, en Europa un poco más, digamos, en los 50, en Brasil hay una buena criminología hace ya varias décadas, en Argentina tampoco hay mucha criminología, si ustedes quieren ver. En Venezuela hay criminología, en Costa Rica también. En Uruguay no hay como institucionalizado una disciplina, si ustedes quieren. ¿Qué es la seguridad? Bueno, la seguridad, a ver, digamos, es una cosa difícil de definir porque es como una cuestión subjetiva, ¿no? Entonces también puede haber sociedades ultra atemorizadas y en realidad no puede significar que las cosas estén tan mal. Muchas veces yo te escuchaba cuando empezabas hablando, un criterio que se usa para pensar si un tema es importante es si la sociedad piensa que está en el primer lugar del ranking. Pero siempre es una cuestión relativa en relación al desempleo, en relación a los problemas económicos. Entonces yo creo que más que la seguridad uno debería pensar más en los temas más objetivos, como por ejemplo la violencia. Entonces cuando uno quiere pensar si Uruguay está en problemas o no, obviamente no hay que desconocer si las personas tienen miedo o por qué lo tienen o qué nivel de miedo tienen en comparación con el miedo que sentían antes, en comparación con el miedo que hay en otras partes, pero también es importante o más importante ver qué está pasando con los comportamientos reales, ¿no? ¿Qué está pasando con los niveles de violencia? ¿Qué está pasando con los datos? Los niveles de violencia no están buenos, porque nosotros, corregime, ¿no? Vos decís que tenemos, en un reportaje muy lindo que te hicieron en Voces, tenemos 8 homicidios intencionales cada 100.000 habitantes. Eso es más o menos lo que tiene Argentina, capaz que el doble de lo que tiene Chile y capaz que 8 veces más de lo que tienen en promedio los países europeos. Sí. No está muy bueno. No estamos bien. Yo digo, no porque bien. para hablar de la temperatura y la sensación térmica, ¿no? Una metáfora muy usada. Mundial, ¿no? Sí, pero Uruguay, digamos así, ha venido empeorando a nivel de indicadores y es verdad lo que dice Fito, ¿no? Tener una tasa de 8 no está muy bueno, nos vamos acercando hacia 10, que es, digamos, lo que los expertos califican como que ya empezamos a tener problemas. Y en Montevideo es más, decías vos. Y eso 14. es el otro. Uno puede jugar mucho con las cifras. Uno puede decir, bueno, Uruguay tiene 8. Ahora, la heterogeneidad que hay dentro de Uruguay, si uno mira solo Montevideo, tenemos casi 14. Claro. 14 se acerca a los 18 que tiene Río, por ejemplo. Es peor que San Pablo. Y si uno mira, incluso peor que San Pablo. Y si uno mira, por ejemplo, determinadas seccionales o determinados barrios, podemos llegar a tener niveles de 40 o 35, lo cual ya es Guatemala. Niveles de guerra civil. Entonces, creo que también por eso también hay que tener cuidado cuando uno piensa en estos indicadores en forma muy globales. Obviamente siempre está bueno comparar Uruguay y decir, bueno, Uruguay está, no sé, en el puesto 70 en nivel de violencia en el mundo, pero Montevideo ya tiene digamos, mirando solo Montevideo ya vemos cosas más problemáticas. Y mirando determinados barrios es más problemático. Y creo que si uno observa y ve que esos barrios que son problemáticos son justamente los barrios que están más excluidos, que tienen más problemas de vulnerabilidad, que el Estado ha llegado menos, entonces ahí es donde uno tiene que tener como un cuidado, digamos, tener mucho más sensibilidad para darse cuenta hasta que hay un problema muy grave. ¿Es normal que las sociedades
apelen, en Uruguay ha sido históricamente así, apele a la mano dura, siempre la reacción sea más penas, aumentar la pena, aunque la historia demuestre que las penas no han servido? Bien. Lamentablemente, las dos cosas que sí son verdad. Por un lado, está demostrado que aumentar las penas, o sea, aumentar la severidad de las penas, es prácticamente ineficaz. Casi todos los estudios que contamos, de las más distintas corrientes y en los más diferentes países, muestran que aumentar la severidad de las penas no afecta a nadie. En todo caso, lo que puede aumentar un poco, lo que puede cambiar algo es aumentar la certeza, ¿no? O sea, aumentar recursos a nivel policial, judicial, donde los que cometen delitos o los que tienen pensado cometer delitos crean que tienen más chances de ser agarrados. Perdona, Nico, Sí. pero desarrolla un poco esa idea. ¿Por qué aumentar las penas no funciona? Porque es como que contraintuitivo, si vos querés, de una manera muy básica. Lo que pasa es que la investigación lo que muestra es que cuando uno va a cometer un delito, lo que más le preocupa a uno, digamos, dentro de muchas otras preocupaciones, lo que más le preocupa a uno es que haya chances de que a uno lo agarren. Si a mí me decís que por agarrar este vaso de agua, en lugar de darme una reprimenda, me vas a poner 100 años de cárcel, pero no hay ninguna cámara y no me estás mirando, no me afecta en absoluto. Eso si nos paramos en un paradigma muy economicista del crimen, ¿no? O sea, aún parándonos en ese paradigma de creer que el crimen es una cosa completamente racional, que eso es algo cuestionable, incluso los economistas que estudian este tema, la idea esta de que aumentar las penas es importante, digamos, de que la clave sea aumentar las penas es irrelevante. Entonces, en todo caso, sería aumentar la certeza. ¿Por qué es que se apela tanto a esto? Y porque es muy barato. Es muy barato salir a decir que se van a aumentar las penas porque no hay que trasladar recursos. Y llena el ojo. Llena el ojo sin tener que trasladar recursos. Porque si yo digo que va a aumentar la certeza, tengo que inmediatamente disponer recursos que no voy a disponer para bajar impuestos, que no voy a disponer para la salud, que no voy a disponer para políticas sociales, para policía, jueces, cárceles. En cambio, si yo digo que aumento las penas, es hacer ese cambio legal. Entonces, es muy fácil proponer eso, llena el ojo. Ahora, hay una demanda social también, ¿no? Viste que todas las encuestas siempre piden, ¿no? Le preguntás al ciudadano común y silvestre si está de acuerdo con aumentar las penas y la reacción inmediata es que sí. Hay una demanda de mano dura. Y la pregunta es, ¿y por qué la gente demanda eso, en Uruguay en particular? ¿Serán todos tarados? No, tarados no, desde luego que no. ¿Y por qué la gente demanda eso? ¿Por qué? Sos vos el que sabés. Yo tengo una hipótesis sobre eso, porque cuando yo venía a Uruguay, también, cuando fue el debate de la baja de imputabilidad, es un ejemplo paradigmático de eso, ¿no? El gran cambio que se proponía, digamos así, a modo sintético, aumentar las penas. Se hablaba de un instituto de rehabilitación, pero no se destinaban recursos, no tenía ningún tipo de contenidos atrás, o sea, lo básico eran las penas. Y yo en asados hablaba con amigos, amigos que son más conservadores o más de derecha, y la interpretación que yo hago de por qué pasa eso es que mucha gente que apoya eso sabe que no es una buena solución o cree que no va a cambiar mucho, pero es su manera de protestar ciudadanamente. Porque de un lado se está proponiendo este tipo de cosas que no cambian mucho las cosas y del otro lado no se está dando un relato alternativo. No se explica lo que está pasando, se habla de temperatura, no se asume la gravedad del asunto, no se dice cuál es la alternativa frente a eso. Entonces, lo que yo creo que hace la ciudadanía es decir, bueno, mira, esto no es muy bueno, pero es mi manera de protestar frente a esta ausencia de diagnósticos y esta ausencia de alternativas. Hablaste recién de la baja de la imputabilidad. ¿Por qué pensás que hay, si uno mira el volumen total de los delitos, los cometidos por menores de edad son una minoría? Sin embargo, no hay una relación entre el temor que hay a los adolescentes infractores y lo que las cifras marcan. ¿Por qué pensás que hay ese temor a la adolescencia infractora? Y en parte hay como una fuerte construcción de los medios hacia el joven infractor como una especie de figura de miedo, ¿no? Y eso, digamos, sin ser completamente determinista, influye mucho en la gente, ¿no? Lo cierto es que los jóvenes, digamos, si uno mira los datos judiciales, que son los más con más certeza, la proporción de casos que son hechos por menores es chica, nunca supera el 10%, creo. De todas maneras, igual en Uruguay no tenemos buenos datos acerca de todo el volumen total de delitos y qué porcentaje lo cometen los jóvenes. La ciudadanía está asustada, y yo creo que con razón, pero repito lo anterior, no tiene ningún relato alternativo de cuáles son las causas o de qué cosas se podrían hacer. Entonces se agarra a los relatos que circulan. Y los relatos que circulan son esos. Son las imágenes del joven que asalta la pizzería. Me acuerdo una vez que volví a Uruguay de Inglaterra,
un joven justo había saltado una pizzería y había asesinado a... Espectacular. Sí, claro, sí, sí, sí. eso circuló Por por todos lados, Sí, sí, sí. millones de veces. Al mismo tiempo, yo me acuerdo, me entrevisté con una autoridad y estaba viendo un programa de jóvenes del INAU que salían en un programa de reingreso vinculados con el PIT-CNT, que estaban haciendo una salida súper interesante y linda de rehabilitación afuera en la sociedad. Eso no circuló por ningún lado. Yo decía, pero esto nos enteramos ustedes, yo, los chiquilines y el abuelo de un chiquilín. Entonces, también el ciudadano se informa de lo que puede circular. Yo no sé, Gabriel, para dónde ibas vos. Me interesa mucho el tema de los datos, ¿no? Sí, que vos insistís, vos ibas por ahí capaz. No, está bien, sí, dale. ¿Sí? Dale, que el tema de los datos. El tema de los datos. Vos insistís mucho en distintas comunicaciones en que hay pocos datos. Sin embargo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando Stirling era ministro, que se empezó con un programa, creo que era un programa del Banco Interamericano de Desarrollo, el programa de Ciudad Ciudadana, se instaló el Observatorio, sí, ¿no? de Violencia Nacional de Violencia y Criminalidad, que sigue fabricando datos. O sea, Uruguay ha hecho un esfuerzo por construir mejores datos sobre criminalidad y sobre violencia. No son suficientes, decís vos. No. ¿Y qué pensás de esos que existen? ¿Son buenos? Bueno, ¿Son confiables? Uruguay ha hecho esfuerzos en los últimos años. Primero, ponerse en el lugar de una autoridad, ¿no? Tener buenos datos implica dinero. Dinero que no gasto en otras cosas, ¿no? Entonces no es simplemente las autoridades no quieren tener datos porque no quieren. Hay que hacer un esfuerzo, hay que jerarquizar eso en vez de poner dinero en cosas más visibles, como por ejemplo un programa de tratamiento o que haya menos hacinamiento en la cárcel, ¿no? Es una decisión que hay que realizar. En segundo lugar, Uruguay hizo un esfuerzo de transparentar los datos y luego se fue en el primer gobierno de Vázquez y luego eso cambió. A ver. Hoy en día los datos no están, digamos, en un momento teníamos hasta las planillas de Excel online de los tipos de delitos que ocurrían en Uruguay y Montevideo, y uno podía acceder directamente a eso, que es la transparencia total. Están los microdatos colgados. Hoy en día eso no es así. Hay algunos reportes en la página, ustedes entran en la página del Ministerio, ellos reportan cada tanto ciertos tipos de datos, pero uno no puede acceder a los datos. ¿Y cuándo cambió eso y por qué? Yo eso no lo sé. Hay, digamos, mucha discusión acerca de muchas teorías conspirativas. Yo sobre eso no... Paternay ha sido muy crítico de ese tema, ¿no? Y sí, él, claro. él abandonó el ministerio. Trabaja ahí, se terminó yendo, pero más que por los datos en sí, por el uso que por la hacía interpretación que había de los el datos. ministro en su momento pero imaginen, de los datos. Creo que lo bueno de que estén los datos es Sí. que eso va a habilitar a que tanto el gobierno como la oposición, como la sociedad civil, pueda acceder a ellos y puedan circular mucho más interpretaciones y haya mucho más accountability al respecto, ¿no? Pero aparte no tenemos que empezar solo en los datos oficiales, porque los datos oficiales dependen de que la víctima denuncie, que la policía pueda resolver el caso y que llegue a juzgados y después a las instituciones penitenciarias en todo caso. Pero hay un montón de delito que se pierde, que no es denunciado, que es la cifra negra del delito. Para eso, en otros países lo que tienen es encuesta de victimización y encuesta de autorreporte, donde en las encuestas de victimización agarra un ciudadano una vez por año, se hace sistemáticamente y se le dice, usted en los últimos 12 meses... Nosotros tenemos encuesta de victimización. Tuvimos 5, 6 o 7 encuestas, pero no hechas sistemáticamente. Porque si vos haces sistemáticamente la encuesta, vos le podés preguntar al ciudadano, en los últimos 12 meses, ¿sufriste algún delito? ¿Qué delito? ¿Lo denunciaste? Y si lo haces en forma seria, podés estimar qué porcentaje de delito te estás perdiendo en las cifras oficiales. Y si además haces encuestas de autorreporte, donde le preguntás a la gente si cometieron delitos, también tenés una tercera vía. Me adelanto, la gente responde si cometió delitos, aunque parezca que no. Nosotros hicimos una encuesta con Cambridge con 2.200 chiquilines y nos contestaron de todo. ¿Sí? Sí, claro que sí. Esto es una metodología que está hace 30 años súper validada en el mundo. Ahora, Nicolás, yo puedo entender que las cifras pueden ser importantes, por ejemplo, para diseñar políticas públicas, ¿verdad? Pero en cuanto a la sensación, que ya vimos que digamos, el temor y el miedo son una sensación, es subjetivo. En cuanto a eso, me da la sensación a mí de que no habría cambios. En la década del 90 había 5 veces menos rapiñas que ahora. Y había una crisis de seguridad y la gente tenía miedo. Hoy tenemos 5 veces más, hay una crisis de seguridad y la gente tiene miedo. Y seguramente, si el gobierno lograse lo que se propuso, que es reducir un 30% de las rapiñas, la gente va a seguir teniendo miedo. Porque ¿qué me cambia a mí que en lugar de 20.000 rapiñas haya 14.000? Entonces, ¿es correcto que a los efectos de la sensación térmica las cifras no sirven para nada?
Bueno, capaz que es muy tajante decir que las cifras no sirven para nada. Es Gabriel Pereira, es Gabriel Pereira. No. A ver, creo que también hay una cosa que capaz que las sociedades actuales tienen que acostumbrarse a tener que vivir con una dosis de miedo mayor de la que convivían antes, hace 40, 50, 100 años. Lo que no quita que también, digamos así, no sé, yo vine 3 veces a Uruguay en los últimos 5 años y las 3 veces me asaltaron. Y en una, cuando vine a presentar la conferencia del libro que hicimos con mi supervisor, me agarraron de un auto y casi me limpian. No. Sí, se robaron el auto, me quebraron el hombro. Entonces, digamos, yo creo que obviamente los ciudadanos no somos, digamos así, seres perfectos, súper informados, pero digamos así, está estudiado que los estudios de inseguridad lo que muestran es que las personas, lo que ven en los medios les influye un poco, pero lo otro que les influye es las experiencias personales y las experiencias vicarias, lo que le pasa a los amigos, a la familia. Entonces, si aumentan los niveles de violencia y empezamos a sufrir más victimización, nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, eso va a influir en nuestra percepción. Entonces, no es toda una construcción donde las cifras no tienen nada que ver. Yo creo que hoy en día ha aumentado la inseguridad. Parte pueden ser razones ajenas a las cifras y yo creo que en parte está atado a los verdaderos niveles de violencia que está experimentando Uruguay y que han crecido. Nicolás, vos hablabas hoy de que un sector de la población se expresa a través de pedir más penas para atacar el crimen. Otro sector de la población, por otra parte, también tiene un discurso más de resignación. De decir, bueno, esto es un problema que viene en aumento, no nos pasa solo a nosotros, no es un tema solo de Uruguay, en el mundo hay mayores delitos y nadie puede con el crimen. ¿Es tan así? Bueno, una cosa que es interesante remarcar es, en los últimos, la violencia y el delito vienen disminuyendo en las sociedades y en todo el mundo, en los últimos 30 años, en los últimos 60 años, en los últimos 100 años, en los últimos 1000 años. Los mejores historiadores que tenemos en la materia han hecho series temporales increíbles que muestran eso. O sea, las tasas relativas, ¿no? O sea, la proporción de gente que muere con respecto a toda la población viene disminuyendo en este sentido. Eso es muy impactante lo que decís, ¿no? Porque en verdad hay como, otra vez hablando de sensaciones térmicas, ¿no? Capaz que claro, como si hay un asesinato en no sé dónde, en Estados Unidos, y pasa al mismo tiempo otro asesinato, no sé, en Londres, ¿no? Y hay un acto de terrorismo, yo qué sé, en Estambul, como que uno empieza a unir cosas y termina concluyendo, che, esto se está volviendo cada vez más violento, el mundo cada vez está peor. Esa creo que es la sensación térmica. Bueno, no es así. Los estudios académicos lo que muestran es que es al revés. Cada vez estamos mejor, cada vez estamos más seguros. El único continente que tiene una tendencia atípica es América Latina, que es, en los últimos años la violencia ha crecido, particularmente en Centroamérica, y Uruguay es uno de esos casos de crecimiento. Con respecto a la resignación, en Uruguay hay como dos discursos, ¿no? Por un lado, este discurso que pide más pena, que uno puede asociarlo más a los discursos más, sin ningún sentido peyorativo, a discursos más conservadores, por oposiciones liberales, ¿no? De derecha. Y después hay un discurso más de izquierda o progresista o liberal, como dicen los americanos o los anglosajones, que tiende a pensar que el delito y los comportamientos sociales son producto de la injusticia, de los desequilibrios, de la pobreza, de la desigualdad. Entonces, lo que hay que hacer es operar sobre esas causas estructurales y no apelar a una o a la cosa. Y ese es el debate que hay fuerte en Uruguay y que es en otras partes, que ocurre también en otras partes. En este caso, la pobreza y la desigualdad han bajado sustancialmente en los últimos años y, sin embargo, el crimen ha aumentado. Es verdad. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse es, si no hubieran habido esas políticas, ¿qué hubiera pasado? Porque el error que cometen ambos discursos es, el discurso de izquierda cuando critica que el incremento de las penas no hizo nada, yo no soy partidario del incremento de las penas como solución ni única ni muy eficiente, pero cuando uno piensa en las reformas del 95 o del 2000, que hubo un incremento de penas con la Ley de Seguridad Ciudadana, el discurso de izquierda siempre dice, bueno, ahí vimos que aumentaron las penas y el delito siguió creciendo. Y uno siempre tiene que preguntarse en el contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado? Sí. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Lo mismo con estos últimos 12, 13 años de gobierno de izquierda, ¿no? Uno puede preguntarse, tal vez, si no hubieran habido estas reformas, el delito podría haber aumentado más o con otra pendiente. Esto no significa que haya pasado, simplemente que hay que ser más cuidadosos metodológicamente con el debate. Marce, ¿me permitís una antes de que me estás pidiendo desde hoy? Pero te quiero decir algo respecto de esto. Yo creo que la izquierda ha superado ese discurso, me parece a mí, de que la pobreza era la razón del delito. Sin embargo, los barrios
donde se cometen mayores delitos y donde hay más violencia son los barrios pobres. Y el 99% de los presos son gente pobre. Entonces, y América Latina es un continente pobre. Y los países más pobres de América Latina tienen más violencia. O sea que tampoco es que no hay ningún vínculo entre la pobreza y la violencia. Está bien, es bueno el punto. O sea, cuando hay una fuerte discusión acerca del vínculo entre pobreza y delito o desigualdad y delito, que son dos cosas distintas, ¿no? Los estudios muestran que la asociación entre pobreza y delito casi que no existe. A lo sumo hay más asociación entre desigualdad y delito. Ahora, que uno encuentre más delito concentrado en los barrios pobres no significa que la pobreza o la desigualdad cause el delito. Uno puede pensar, por ejemplo, que si uno va a un barrio súper excluido y vulnerable en Uruguay y va a encontrar un porcentaje importante de chiquilines que cometen delitos, ahora va a encontrar un porcentaje también de mucha gente que no comete delitos. ¿Por qué es que eso pasa? Entonces, uno puede pensar que, digamos así, la marginación, la exclusión, la pobreza, combinado con otros factores, pueden llevar a las personas al delito, pero nunca por sí mismo. Y eso nos lleva a lo que hablábamos al principio, ¿no? La falta de investigación que tenemos acá. En otras partes hay estudios que muestran cómo la exclusión social, interactuando con dinámicas familiares complicadas, con maltrato familiar, incluso se está empezando a estudiar con algunos factores biopsicológicos, cómo el maltrato familiar afecta el funcionamiento cerebral, eso combinado con exclusión social puede llevar a mayores tendencias a la agresión. Entonces, es verdad lo que decís, de que no hay que olvidar esas zonas de exclusión, pero de ahí saltar a hablar de esas relaciones directas, ahí ya es más complicado. Un debe grande que siempre cuando se habla del tema de seguridad salta a la luz es el tema de la reinserción social de tanto de los menores infractores, ¿no?, como de los presos una vez que quedan en libertad. Comparados con la región y con el mundo, ¿cómo estamos en eso? Porque parece que es un pantano del cual no se puede salir. Bueno, es difícil contestar esa pregunta porque no tenemos muy buenos datos. Por ejemplo, otra vez, dice Fito. Bueno, sí, pero otra vez, porque siempre volvemos a lo mismo. Hablamos de meteorología y tenemos 8 meteorólogos. Y hablamos de criminología y tenemos uno y se forma afuera. O sea, estamos en el siglo XXI, ¿no? Perdona. Sí, si fuera un torraca la criminología, pero ni siquiera. No, el problema que tenemos es, por ejemplo, un tema importante es la reincidencia. Ahora, para tener buenas medidas de reincidencia hay que poder seguir a la población penitenciaria con estudios longitudinales y ver el porcentaje que reincide. Los estudios longitudinales son estudios muy caros. Entonces, en Uruguay lo que tenemos es medidas acerca del porcentaje de población reincidente dentro de la prisión, que no tiene nada que ver a seguir cohortes de personas. Dicho esto, en Uruguay, una cosa que sí pasó en los últimos 10 años es, creo que uno puede con bastante seguridad decir que hubo una reforma importante a nivel penitenciario, ¿no? En las cárceles de Uruguay en los últimos años hubo una unificación administrativa muy importante, la creación de INR, la introducción del personal civil, empezó a desarrollarse programas de tratamiento, se empezaron a profundizar, disminuyó el hacinamiento, hubo una inversión económica como nunca hubo antes, ¿no? Eso no significa que no quedan muchas cosas por hacer. Entre las cosas que hay para hacer es pensar las políticas de reingreso. Pensar la política de reingreso involucra no solo pensar qué programa de tratamiento vamos a hacer con las personas, con los chiquilines o con los adultos que tenemos adentro, y tenemos que pensar programas de tratamiento de violencia doméstica, de agresión sexual, de delitos violentos, programas que involucren consumo problemático de drogas, legales y ilegales, no importa. Sino también cómo los llevamos al afuera. Y el afuera es, nosotros tenemos que preparar a la gente para salir, pero lo que dice la literatura más especializada en política de reingreso es, por un lado se prepara a las personas para salir y por otro lado hay que preparar a las comunidades para recibirlos. Y lo que está súper estudiado es que cuando nosotros agarramos las 10.000 personas de nuestro sistema penitenciario, no es que pertenecen a todos los barrios de Uruguay, se concentran en unas pocas cuadras. Y eso pasa también en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, estas personas van a salir, y mucho más y con el marco legal que tenemos en Uruguay, que no hay ni pena de muerte ni sentencias indeterminadas, van a salir probablemente a unos pocos kilómetros cuadrados. Entonces, una de las tareas más fundamentales es hacer algo más integral. Ayudar obviamente, tratar a las personas en las prisiones, pero empezar a trabajar de las comunidades para recepcionarlos, para que ellos puedan ofrecer trabajo, ofrecer integración cívica, integración comunitaria, para ver el techo, dónde van a vivir, cómo se van a integrar con la familia, qué pasa con el grupo de pares, porque perdón. No,
Decía, en el caso, nosotros hemos hecho notas con el patronato, con expresos, y siempre era ese concepto que vos decías, ¿no? O sea, la sociedad muchas veces no está preparada para convivir, para aceptar nuevamente. Es como que, bueno, los dejamos ahí y están ahí y, bueno, nos olvidamos del problema. ¿Cuánto nos falta evolucionar como sociedad, más allá de las políticas de gobierno? O sea, ¿qué tan lejos estamos de poder incorporar nuevamente a una población que, como bien decís tú, en algún momento va a volver a ser parte de nosotros? Yo creo que es una cuestión también de contacto, ¿no? O sea, ¿alguno de ustedes alguna vez estuvo en una prisión con digamos... bueno, por las notas que en El Salvador se han entrevistado con presos, ¿no? Sí. Yo, cuando viví en Barcelona, empecé a trabajar como educador penitenciario y me acuerdo el primer día que bajé al patio, estaba muerto de miedo y creía que me iban a pegar y violar y matar cada 2 segundos porque nunca había estado en un patio con 150 tipos a la vez que hubieran cometido delitos. Entonces venía con toda la película en la cabeza. Yo creo que buena parte de la sociedad no tiene contacto con esta población, entonces la ve como un otro que es un alienígena, otro planeta. Entonces parte del esfuerzo de la política es justamente cómo hacemos para mezclarlos con gente que está totalmente integrada y que se rompa ese resquemor y ese prejuicio que es natural tenerlo cuando uno nunca tuvo contacto. Acá se habló mucho del tema Giuliani, las ventanas rotas, con una gran ignorancia, digamos, ¿no? Porque hay un montón de datos que rodean a eso, que cuando bajó el delito en Nueva York, en otras 12 ciudades de Estados Unidos también había bajado, etcétera, etcétera. Pero, ¿son exportables los modelos de seguridad de otros países? ¿Se puede copiar? ¿Hay que copiar? Yo creo que hay 2 extremos malos. Un extremo malo es querer inventar la pólvora en el país de uno sin mirar lo que se hace en otras partes, porque es ridículo, cosa que muchas veces pasa, ¿no? Otra cosa también, otro extremo igualmente malo es importar como un platillo volador y traer una política sin adaptarla a las condiciones. En cualquiera de los 2 casos vamos a gastar recursos en forma increíble que no tenemos y probablemente no llega a nada. Entonces, yo creo que hay, digamos así, tenemos... En los últimos 30 años ha habido una revolución en la criminología en términos de programas de prevención a todo nivel que Uruguay bien puede aprovechar. El tema es que uno tiene que pensar de qué sociedad lo está aportando. Entonces, por ejemplo, si uno está pensando en un programa de tratamiento para ofensores sexuales inglés, para pedófilos, por ejemplo, ¿no? Uno puede decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las diferencias culturales que hay en Londres, con Montevideo, y cómo traemos ese programa? ¿Qué tipo de funcionarios tienen acá? Porque muchas veces lo que ocurre es que traemos un programa de otra parte, entonces compramos el programa, gastamos $1 millones, traemos la consultoría de Cambridge, de Oxford, donde sea, nos dice qué es lo que hay que hacer, lo traemos y lo instalamos en una cárcel uruguaya y después los psicólogos no están formados o, por ejemplo, hay motines, entonces no se pueden hacer los programas o hay problemas infraestructurales. Falla el programa y la lección que queda es que ese programa no funciona. Ese programa no es que no funciona. El conocimiento técnico no. O que el conocimiento técnico funciona. Lo que pasó con ese programa fue que fue mal aplicado. Entonces, parte de la buena aplicación de programas es poder adaptarlos culturalmente. Hay un montón de experiencias que se pueden aplicar, tanto de tratamiento de presos, como programas de prevención comunitaria, como programas de prevención en barrios complicados, que perfectamente pueden usarse. Lo que siempre es importante, y que es lo que han hecho, por ejemplo, Australia cuando desarrollaba programas de prevención, muchas veces copiaba experiencias americanas, pero las adaptaba a la realidad cultural e institucional de ellos. Un problema que no hemos mencionado, no sé cómo estamos de tiempo. Una última pregunta. Es el asunto de la policía, ¿no? Eso es clave, ¿no? Vos decías en algún momento, en ese reportaje en Voces, cuando aumenta la confianza de la sociedad en la policía, naturalmente tienden a bajar los delitos. Y ahí estamos, o baja la probabilidad del delito. ¿Podés desarrollar Lo dije esta idea? por la negativa, que capaz es un poco menos tajante. Una cosa también que los últimos 15, 20 años ha mostrado es que la percepción de legitimidad está súper asociada a los niveles de violencia y delito en la sociedad. Sociedades en las que hay menos legitimidad de las autoridades, donde la gente ve menos legítimas las autoridades, son sociedades en las cuales tiende a haber más violencia y más delito. Nosotros cuando hicimos la encuesta con 2.200 chiquilines en Uruguay, percibimos una relación muy fuerte entre la legitimidad percibida de las autoridades de la policía y la violencia. Los chiquilines que confiaban menos en la policía, que la veían como más injusta, que la veían como más incapaz, como más ineficiente, como capaz de maltratarla, eran los chiquilines que tenían más probabilidades de tener comportamientos agresivos. Entonces, es fundamental
una policía en la que creamos y en la que confiemos. Que ojo, no significa hacer una campaña de marketing y maquillaje para que... también la hay. Yo realmente no sé si la hay, pero lo que digo es, esto apunta a que haya un cambio importante organizacional en la policía y que se pueda conectar mejor con la ciudadanía, no solo a que maquille su imagen para que la gente... Y también que la policía es apenas un porcentaje pequeño del fenómeno de la seguridad. La policía es un porcentaje pequeño y aquellos países que han apostado a la policía como clave para resolver los crímenes han fracasado sistemáticamente. Nico, te quedo muy agradecido por la presencia. Vamos a ver si lo clonamos. Sí, y así tenemos varios, ¿no? Claro, utilizamos más. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. Presenta Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos.